Muy buenas tardes a todas y todos. Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a la octava sesión del seminario web con Asama CEP. Mi nombre es Eloy Ordaz Ávila y soy el jefe de la unidad de atención de la Dirección de Desarrollo de Modelos de Atención en Salud Mental de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones con Asama. Y tengo el honor de acompañarles como moderador en esta sesión. Posterior a la participación de nuestra invitada de honor, el doctor Modesto Solís dará seguimiento como moderador de la misma. Nos reunimos nuevamente en el marco del Día Mundial contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora cada 26 de junio, es decir, el día de mañana. Esta fecha nos convoca a redoblar esfuerzos en torno a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, particularmente en niñas, niños y adolescentes. Un grupo que enfrenta, sin duda, riesgos significativos debido a los efectos que estas sustancias pueden tener durante una etapa tan crucial dentro de su desarrollo. Por ello, el tema que abordaremos hoy reviste una especial importancia: estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niñas, niños y adolescentes. Para ello, tenemos el privilegio de contar con una ponente de amplia trayectoria en el ámbito de la salud mental y las adicciones, la maestra Nadia Robles Soto, responsable del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones aquí en CONASAMA. La maestra Nadia Robles Soto es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Psicología con especialización en adicciones por la misma institución. Ha cursado diversos diplomados en intervenciones en salud mental y adicciones, impartidos por la UNAM, la Asociación de Consejeros de Alcoholismo y Abuso de Drogas de California, la Universidad La Salle y el Instituto Tecnológico de Sonora. Cuenta con más de 20 años de experiencia como psicóloga clínica, centrando su práctica en la atención a personas usuarias de sustancias y sus familias. Ha coordinado programas de transferencia de modelos de tratamiento en contexto de salud y justicia, así como iniciativas de formación de profesionales en el ámbito de las adicciones. En el sector público, se ha desempeñado como subdirectora regional en la Comisión Nacional contra las Adicciones, directora de programas nacionales y actualmente es la directora de coordinación de estrategias y responsable del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones en la CONASAMA. Además, es autora de guías de práctica clínica, formadora de personal de salud y reconocida ponente y docente en temas de prevención y atención integral a las adicciones. Como pueden ver, la experiencia y conocimiento de la maestra Robles enriquece de manera sustantiva esta sesión. Antes de cederle la palabra, les recordamos que en el chat encontrarán el enlace al formulario de asistencia, el cual también incluye preguntas para conocer su opinión sobre esta sesión y asimismo les invitamos a escribir sus preguntas o comentarios en el chat a lo largo de la ponencia. Sin más preámbulos, sea usted bienvenida, maestra Robles. Adelante. Muchas gracias, doctor Eloy. Bueno, si me permiten, voy a compartir esta presentación simplemente como un apoyo de, pues justamente el contenido que les queremos transmitir el día de hoy. Decirles que nos da muchísimo gusto el interés por el tema de la prevención, específicamente cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Justo porque parte de las iniciativas de esta Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones están orientadas a poder promover pues espacios de salud mucho más pues cercanos, mucho más cálidos y que también estén pues muy en el marco de procurar aquellas cuestiones que deben ser procuradas, sobre todo en este ciclo de vida. Eh, Doctor, si me permite, si me ayuda a confirmar que se ve bien la presentación, estoy como completamente segura. Ok, voy a continuar asumiendo que sí, una disculpa. Ahí vuelvo a compartir. Listo. Correcto, Bueno, pues se alcanza a ver. se ve, ¿correcto? Correcto. Perfecto.
Ok, muy bien. Pues justo el tema del día de hoy que vamos a compartirles desde la CONASAMA es prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes, como un foco muy específico que hemos tenido a lo largo de todos los años, sobre todo porque la población de las infancias y de la adolescencia representa muchos retos en el desarrollo. Nosotros no compartimos a veces esta visión de que niños, niñas y adolescentes son vulnerables. Realmente lo que sucede o comúnmente es que pueden haber contextos de vulnerabilidad que tienen cierta influencia para el desarrollo de distintas problemáticas, entre ellas las del consumo de sustancias. Entonces, en este sentido, la óptica debe ser integral y no solamente estar enfocada al abordaje del consumo en sí mismo, sino de las condiciones que están rodeando el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y para hablarles un poco y darles un contexto de la óptica de las intervenciones que se hacen desde la comisión y que, bueno, algunas de estas intervenciones, pues evidentemente tienen un carácter de estrategias y de política pública, pero sin duda yo les voy a estar compartiendo muchos elementos que se pueden atender desde las aulas, desde los hogares, incluso desde la perspectiva del propio autocuidado. Entonces, me gustaría iniciar diciéndoles que existen algunos instrumentos que evalúan o que permiten conocer si la población ha tenido contacto con las sustancias, con el consumo de sustancias. Y particularmente existe una encuesta que hace la Secretaría de Salud, es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUT, y ahí han encontrado que el 4,3% de las personas que fueron entrevistadas en el rango de edad de 10 a 19 años han utilizado alguna sustancia y que la que más han utilizado es la marihuana. También hay una referencia importante porque a la población adolescente que se le preguntó acerca del uso de sustancias y si tenía noción de que en sus contextos existía consumo, pues el 67% señaló que sí, que sabían del consumo de sustancias y que particularmente también sabían acerca del uso del fentanilo. Esto es importante porque si bien la cantidad de personas que consumen alguna droga de tipo ilícito son pocas en realidad en un porcentaje general, muchas personas saben que en sus entornos hay consumo de sustancias. Entonces, de alguna manera podemos contrastar información de lo que es una experiencia para el niño, la niña o el adolescente y también cómo experimenta su contexto respecto al consumo. Y aquí yo siempre puedo iniciar en muchas charlas con datos, ¿no? Porque los datos nos dicen algo. Como bien decía el doctor Eloy en la presentación, yo estoy a cargo de un área, ¿no? De unos procesos que se llaman Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones. Y aquí, por ejemplo, cuando analizamos ciertos datos de las personas que acuden a pedir algún servicio a algún centro de tratamiento, les preguntamos por qué causas van, por qué sustancias o qué sustancias están consumiendo que les llevan a acudir a tratamiento o que está representando un problema de salud mental o un problema de salud general. Y es interesante, se atienden personas menores de 12 años en los centros de tratamiento y lo que encontramos es que en personas menores de 12 años se señala al tabaco como la principal sustancia por la que se acude a tratamiento o es una sustancia que está causando problemas en la vida cotidiana. Eso es interesante porque nos habla de las sustancias con las que se tiene contacto en estas etapas tan tempranas de la vida. Si nosotros nos movemos al grupo de los 12 a 19 años, encontramos que la cosa cambia. Lo que vemos es que tanto la marihuana como los estimulantes de tipo anfetamínico tienen una presencia predominante. Y aquí ya no vemos al tabaco como una sustancia que tenga mucha presencia. Lo que vemos es que las personas en este grupo etario de 12 a 19 años ya han empezado a consumir otras sustancias como la marihuana o los estimulantes de tipo anfetamínico. ¿Qué son los estimulantes de tipo anfetamínico? Para llamarlos de una manera mucho más común son las metanfetaminas. Es el cristal o lo que también se le conoce como el éxtasis, solamente que son un grupo de estimulantes que, bueno, están agrupados con este nombre. Y esto también es interesante porque entonces nos habla de que quienes son jóvenes se enfrentan al contacto de otro tipo de sustancias y particularmente sustancias como las metanfetaminas
pues tienen un alto poder adictivo. Entonces, muy probablemente el consumo puede traer consecuencias nocivas tanto a la salud física como mental. Además, se sabe que entre más temprana sea la edad en la que se empieza el consumo de sustancias, existe un mayor riesgo de dependencia. Es algo que hemos visto muy cotidianamente también con el consumo de cannabis. La marihuana o la cannabis es una sustancia que tiene otra naturaleza, pero que no deja de ser pues bastante perjudicial, sobre todo si se consume en edades muy, muy tempranas. Probablemente ustedes han escuchado acerca de que en los últimos tiempos en México ha habido pues cierto debate respecto a la regulación del consumo de este tipo de sustancias o más bien el comercio, ¿no? Que estén disponibles para consumo de las personas con fines recreativos. Y bueno, pues esto también ha hecho que se anide a esta referencia de la posible regulación la idea de que tal vez no es perjudicial, porque pues el planteamiento que puede haber es si es una sustancia que se va a regular, pues probablemente es porque no es algo que sea riesgoso para la salud de las personas. Pero algo que debe quedar claro es que la marihuana como sustancia no es inocua y sin duda representa un riesgo importante. Se sabe que, por ejemplo, cuando una persona empieza a consumir marihuana a edades tardías, tal vez uno de cada 11 personas van a resultar con un problema de dependencia. Pero si el consumo se empieza a edades mucho más tempranas, ¿no? Alrededor de 12, 15 años, las personas tienen mucho más probabilidad de desarrollar dependencia. Aquí ya no es una de 11, sino una de cada 5 las personas que pueden desarrollar esta dependencia. Entonces, significa un riesgo importante el consumo de estas sustancias. Y hablando del contexto, bueno, pues esta es la principal presencia en este grupo de edad, ¿no? En niños y en adolescentes, el tabaco, el alcohol sin duda, las metanfetaminas y también la marihuana. Pero además, aunque este día, pues también estamos hablando muy puntualmente del consumo de drogas, no hay que dejar de lado la salud mental. Y lo que podemos ver en las personas que también llegan a solicitar tratamiento o atención por alguna condición de salud mental, es que muchos grupos de edad que se ven principalmente afectados por estas condiciones son las personas que son jóvenes. Las situaciones por las que más llegan a atención las personas en México es por la ansiedad y por la depresión. Sobre todo, los problemas de ansiedad se han visto agravados o se vieron como mucho más visibles a partir de la pandemia por COVID en el 2020, ¿no? A partir de este tiempo. Entonces, vemos que hay mucho más demanda de atención por condiciones relacionadas con la ansiedad, pero que además esto se presenta de una manera mucho más consistente en personas que son jóvenes. Y si bien los grupos que más presentan estas condiciones son los mayores de 20 años, los grupos que son menores de 20 años también las presentan y las presentan con mucha consistencia. Algo que es muy particular también en la infancia, como una condición, es la presencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ahora se habla mucho de estas condiciones y también a veces se puede pensar que está sobrediagnosticado, pero la realidad es que son principalmente los niños y las niñas quienes llegan a algún tipo de servicio de atención psicológica o de seguimiento porque presentan alguna de estas condiciones. Y tenemos también que, por ejemplo, en el caso del trastorno de la conducta en la infancia, es decir, aquella conducta que puede ser oponente o que puede dificultar el ajuste, ¿no? En la vida social, familiar, escolar, pues está muy presente también en los niños y en los adolescentes. Entonces, esto nos habla de condiciones que cotidianamente se presentan y sabiendo que tenemos aquí conectados y conectadas a personas que están en el contexto escolar, como tal vez docentes o padres de familia o público en general, pues también entendemos que lo que se ve cotidianamente coincide con lo que llega a tratamiento, ¿no? Lo que llega a solicitarse, o lo que implica, perdón, o lo que representa una solicitud de atención. Pero no podemos también dejar de lado otras condiciones, ¿no? Como por ejemplo la sintomatología relacionada con el trastorno de espectro autista, que también
Es mucho menos frecuente, pero también está presente primordialmente o es detectado durante la infancia. Y otro elemento que me pareció relevante traerles aquí a esta presentación es que las condiciones relacionadas con el estrés postraumático también se presentan en la infancia y también tenemos demanda de atención por parte de niños, niñas y adolescentes. Y esto significa que nuestros niños y adolescentes están expuestos a condiciones que pueden ser traumáticas y que justamente hay una reacción posterior a un evento traumático que puede ser de violencia, puede ser de una naturaleza que rebase las habilidades o las condiciones que puede tener un niño, una niña, un adolescente para reaccionar o ajustarse o enfrentar la situación que los lleva a desarrollar un trastorno de esta naturaleza. Entonces, estos elementos nos hablan pues del contexto en el que nos encontramos actualmente con niños, niñas y adolescentes, lo que enfrentan cotidianamente. Seguramente ustedes tienen o experimentan y conocen a personas que han tenido o han pasado por una condición. Y es importante también mencionar que la condición de niño o de adolescente no supone que haya menos retos en la vida, ¿no? A veces quienes somos adultos decimos, bueno, los problemas de adultos realmente sí son problemas. Pero cuando nosotros éramos niños, las situaciones definitivamente, aunque el problema que se presenta en la vida no representa tal vez la misma magnitud en la gravedad, en la óptica y en la perspectiva de un niño o un adolescente, pues sin duda puede presentar un gran reto para ajustarse, para reaccionar, para adaptarse, para entender, ¿no?, lo que está sucediendo. Entonces, los problemas que se presentan en la infancia son igual de importantes que en cualquier otra etapa de la vida. Y además, encontramos que en el caso de niños y adolescentes, pues hay un desarrollo y hay muchos elementos de cómo enfrentar la vida que no están completamente desarrollados, ¿no? Entonces, desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones hemos manejado por muchos años elementos centrales en la prevención, especialmente cuando hablamos de los contextos escolares, ¿no? Y elementos que son bastante útiles. Algo que me parece importante también mencionar es que no en todos los casos es necesario hablar de drogas para hablar de prevención del consumo de sustancias o para abordar el consumo de sustancias. En muchas ocasiones a veces es poco necesario, ¿no? Decir todo acerca de las drogas, pero si estamos dotando de herramientas o si estamos abonando a que ciertos elementos en los niños y las adolescentes se construyan, pues ya estamos haciendo mucho para prevenir las adicciones. Y unos elementos centrales en este sentido son las habilidades para la vida. Uno pensaría que cuando llega a este mundo, pues ya tiene o puede irse adaptando a él sin mayor dificultad o que inherentemente a nuestro desarrollo vamos a ir entendiendo cosas o vamos a ir facilitando los procesos de adaptación a los cambios, cuando por ejemplo hay una separación en la familia o cuando hay un divorcio, cuando hay un cambio de escuela. Y la realidad es que estas habilidades para la vida son herramientas que las personas podemos tener o no. Y es muy importante tomar ese contexto de el podríamos no tenerlas, porque entonces se pueden enseñar, se pueden hacer acciones o actividades que alienten el desarrollo de esas habilidades. Y les podría decir de una manera resumida, como haciéndoles un spoiler, que aquel niño o niña o adolescente que tiene habilidades para la vida se va a ajustar bastante bien a los retos que se presenten. Estas habilidades para la vida, por ejemplo, no garantizan que las personas no van a tener problemas en el futuro, pero sí pueden ayudar a que uno enfrente de mejor manera las condiciones que se van presentando. Entonces, bueno, las habilidades para la vida son una serie de herramientas que permiten a las personas desenvolverse de manera efectiva en distintos aspectos de la vida. Estos aspectos de la vida incluyen el ofrecimiento de una sustancia, incluyen una pérdida, incluyen un trastorno de salud mental, una hospitalización, una defunción. Muchas situaciones pueden presentarse, ¿no? Y nosotros adoptamos esta perspectiva de las habilidades para la vida porque sabemos que son útiles,
para poder prevenir el consumo de sustancias. De hecho, es una iniciativa constante de la OMS, la promoción de las habilidades para la vida justamente en el ámbito de la prevención del consumo de sustancias. Desde la perspectiva de las habilidades para la vida, una de ellas, ya las voy a ir mencionando, para dar un poco de detalle acerca de cada una de ellas, está el autoconocimiento, que implica pues tener capacidad de identificarse a sí mismo, de saber cuáles son nuestras propias fortalezas, nuestras debilidades, nuestras actitudes, cuáles son nuestros valores y cuáles son sobre todo nuestros recursos personales. En el autoconocimiento puede haber una relación muy estrecha con la autoestima. Para tener autoestima se dice que hay que tener autoconocimiento, pero sobre todo una parte muy profunda de la autoestima implica no solamente el reconocimiento de sí mismo, sino la confianza en que uno puede sostenerse a sí mismo. ¿Y qué necesario es para las infancias y para la adolescencia? El saber que no solamente la familia puede sostenerlo a uno, que es la responsabilidad, ¿no? En las infancias, ¿no? Por parte de los padres, pero que también uno puede sostenerse de una manera sólida. Y esto también se puede aprender, ¿no? Hay muchas herramientas o ejercicios para poder ir explorando o orientándonos hacia un mejor autoconocimiento de nosotros, ¿no? ¿Qué nos enoja? ¿Qué nos hace felices? ¿Cómo reacciono yo ante una adversidad, ante un regaño? ¿Cómo reacciono, por ejemplo, cuando me ofrecen algo que yo no quiero? ¿Puedo decir que no? ¿Me siento confiado? ¿Tengo miedo de que las personas se alejen de mí si es que les digo que no quiero hacer algo que a lo mejor me incomoda? Todo eso, todos esos elementos de identificación de mí mismo o de mí misma implican el autoconocimiento. Otra herramienta o habilidad para la vida es el manejo de las emociones y de los sentimientos. Aquí hay un elemento central que tiene que ver no solamente con poder explorar las propias emociones, sino también aprender a gestionarlas. Y es muy común que los seres humanos enmascaremos las emociones que tenemos con otras, ¿no? Por ejemplo, si nos sentimos tristes, a veces nos cuesta admitir nuestra tristeza y preferimos mostrarnos enojados, ¿no? Entonces, a veces somos muy evitativos con los sentimientos, ¿no? Y también socialmente hemos aprendido que los sentimientos o las emociones que llamamos positivas son las más deseables, ¿no? Estar feliz, estar contento, estar entusiasmado con algo en particular, estar emocionado porque gané un partido de fútbol o porque voy a ir a ver la película que me gusta o voy a ver a mis amigas. Y entonces evitamos o tratamos de hacer a un lado aquellas emociones que vemos como negativas, ¿no? La tristeza, el enojo, el coraje, la envidia, no sé, esas reacciones emocionales que nos han enseñado cotidianamente que no son buenas, ¿no? Y en realidad no existen emociones buenas o malas, simplemente pueden haber emociones que son más o menos placenteras, pero la gestión emocional sin duda alguna va a definir qué tan saludablemente respondemos. Y a mí me gustaría aquí poner un concepto importante que es si mi reacción o mi gestión es saludable o no saludable, no si es buena o mala, sino me ayuda a mí y ayuda a mi contexto o me está perjudicando y está perjudicando mi contexto. Entonces, el manejo de las emociones empieza por el reconocimiento, pero también el conocimiento nos permite manejarlas de una mejor manera, ¿no? Y entonces puedo validar que algo me enoja, ¿no? Que en el caso de los niños y niñas y adolescentes puede pasar, ¿no? Pueden haber cosas que generan frustración, que generan enojo, y es muy válido sentir la molestia y el enojo, pero es fundamental la gestión que se tiene a partir de eso, ¿no? Y a veces cuando no hay límites o no hay reglas muy claras en casa, o a veces esos límites son difusos y vienen y van, la gestión emocional se va dificultando y entonces los niños no aprenden necesariamente qué gestión puedes darles salud y qué tipo de gestión o falta de gestión puede perjudicar la forma en la que se relacionan con el mundo. Ahora, todos enfrentamos estrés en la vida, es inevitable, ¿no? Cuando tenemos un examen, cuando empezamos el primer día de clases, ¿no? Cuando nos cambiamos de escuela, cuando empezamos a tener
nuevos amigos o una relación amorosa. Todas situaciones que pueden existir en nuestra vida tienen cierto potencial de tener cierta tensión o generar tensión o estrés. Sin embargo, no todas las personas gestionamos de la misma manera el estrés, ¿no? Hay personas a las que nos puede costar más superar o gestionar una situación estresante, ¿no? Y habrá quienes sienten mucho dolor en el estómago, les duele mucho la cabeza, evitan enfrentar las situaciones, o hay otras que dicen, bueno, aunque sea una situación difícil, la voy a enfrentar y voy a poder sobrepasar esto, ¿no? Entonces, la forma en la que enfrentamos las situaciones estresantes dependen mucho de cómo manejamos y cómo observamos o cuál es nuestra óptica de ese estrés. Entonces, esa es una herramienta muy importante, sobre todo porque pues en la vida cotidiana, en una ciudad, en cualquier estado de la República, sabemos que van pasando cosas que a veces son inesperadas, ¿no? Las lluvias, los temblores u otro tipo de condiciones que van a representar estresantes y que, bueno, pues vamos a tener que enfrentar. Otra habilidad es la comunicación asertiva, que es la capacidad de expresar con claridad lo que yo pienso, necesito y puedo autoafirmar mis propios derechos o mis propios deseos. Esto es fundamental cuando nos comunicamos, porque aquella persona que sabe comunicar claramente lo que desea o con lo que no desea, pues tiene muchas más oportunidades de no pasar por experiencias que sean frustrantes, que sean incómodas o que incluso representen situaciones de peligro, ¿no? A veces cuando uno es niño o adolescente, se puede ver forzado o presionado a tomar decisiones porque las demás personas que están a nuestro alrededor nos presionan. Y tener una comunicación asertiva implica poder decir claramente lo que nos agrada y no, y bueno, pues saber que a pesar de dar una respuesta negativa a algo, pues no necesariamente significa que va a haber un término de una relación o que las personas van a dejar de estar conmigo. O que incluso si esa es una consecuencia, se asuma que cuando uno defiende su punto de vista, hay relaciones que se pueden perder y también eso está bien. O sea, no implica una consecuencia a la larga, ¿no? Que sea mucho más riesgosa que, por ejemplo, a veces decir que sí, cuando en realidad queremos decir que no. En la toma de decisiones, pues se implica la evaluación de las posibilidades que existen, ¿no? Tomar en cuenta las consecuencias asociadas a las elecciones que hacen las personas para siempre elegir, pues, aquella opción que se aproxime más a la mejor alternativa, a la alternativa más saludable, como les había yo dicho previamente. El pensamiento creativo también es un elemento central en la generación de ideas y soluciones. Dicen por ahí que la limitación es pues la semillita de la creatividad, ¿no? Y a veces ante ambientes muy adversos generamos herramientas creativas de cómo poder solucionar ciertas circunstancias. Y la realidad también es que es importante aprender que para solucionar problemas incluso se puede tener una metodología, ¿no? Que se puede plantear un problema y que en el problema yo puedo tener la posibilidad de plantear distintos escenarios y distintas consecuencias y a partir de ahí, pues hacer un balance para determinar cuál es la mejor alternativa que yo puedo tomar y sobre todo qué es lo más saludable, qué me permite gestionar de mejor manera mis relaciones y qué, por ejemplo, decisión puedo tomar que perjudique en menor medida a mi persona o a las demás personas. Otra de las habilidades para la vida es el pensamiento crítico. Eh, el pensamiento a veces uno pensaría que no se entrena tanto, pero en realidad parte del entrenamiento en habilidades para la vida también significa poder analizar los problemas o la información de una manera objetiva para llegar a las propias conclusiones, pero de una manera acertada. Actualmente en el mundo donde hay mucha inteligencia artificial, probablemente ustedes vieron este video donde un canguro estaba tratando de subir teóricamente a un avión, ¿no? Que se le veía con un pase de abordar en la mano y que parecía tan real, ¿no? Podríamos pensar, bueno, pues es una imagen que vemos, ¿no? Y cualquier persona podría
pensar que es verdadera a pesar de lo inverosímil que puede ser que el canguro pues estén tratando de llevarlo en un vuelo, ¿no? Aunque decían que era un canguro de apoyo emocional. Y entonces después aparecieron una serie de videos donde el canguro ya estaba viajando, que decían que había conseguido subirse al avión y que empezó a vacacionar en cierto lugar. Y entonces se pueden crear contextos de desinformación que pueden generar malas interpretaciones. Entonces, el pensamiento crítico en estos tiempos de la inteligencia artificial en los niños, niñas y adolescentes es fundamental para contar con información objetiva. Igual, las noticias falsas, aquellas informaciones que no son adecuadas, que no son certeras. Bueno, como papás o como maestros, nos corresponde también poder ayudar a informar de una mejor manera. Y con las drogas sucede un poco esto. A veces se tienen ideas erróneas acerca de las sustancias, ¿no? Como que no hacen daño, como que si, por ejemplo, alguien fuma marihuana y es natural, no hace daño, o no representa ningún peligro, o a veces también se magnifican los efectos de algunas sustancias. Entonces, bueno, siempre tener información objetiva y aprender a analizarla es sumamente fundamental. Una habilidad también es el aprender a relacionarse con las personas, establecer y mantener relaciones interpersonales para actuar de una mejor manera que abone al bienestar de los otros, pero que también abone al bienestar personal. Inicialmente en el núcleo familiar eso es muy importante, pero también en el contexto escolar lo es en el contexto de jugar un deporte o practicar alguna actividad. Siempre es muy necesario, inherentemente vamos a relacionarnos con personas y entre mejor gestionemos nuestras relaciones, sin duda alguna tendremos mucho más tranquilidad y podremos resolver también dificultades en la vida de una manera más óptima. Respecto a la empatía es aquella habilidad que me permite entender el punto de vista del otro desde el lugar que puede ver la vida, ¿no? No solamente verlo desde mi óptica. Y esto también favorece mucho las relaciones interpersonales y la comunicación, porque en la medida en la que yo comprendo que las personas pueden ver las cosas de manera diferente a mí, ya hay una ganancia. En la empatía no necesariamente me tengo que poner en el lugar del otro. Yo diría que uno de los elementos de la empatía centrales es asumir que podemos tener opiniones diferentes y que eso está bien, ¿no? Que es válido. Y finalmente, dentro de estas habilidades para la vida también se encuentra la solución de problemas y conflictos interpersonales, ¿no? Que implica pues a encontrar soluciones en las relaciones para poder tener acuerdos, ¿no? Y de alguna manera resolver aquellos desacuerdos o los retos que pueden irse presentando en la vida cotidiana. Ahora, si nos trasladamos a los espacios donde regularmente se desempeñan niños, niñas y adolescentes, sumemos ya el trabajo de estas habilidades, pero ¿qué más se puede hacer desde los distintos contextos? Uno de los elementos importantes es la educación preventiva desde edades tempranas. No siempre es necesario hablarles de drogas, por ejemplo, a los niños pequeñitos de 3, 4 años, aunque hay muchos niños y niñas que saben y tienen una noción clara de aquello que no es saludable y lo que sí es saludable. Entonces, hay niños a los que, por ejemplo, se les puede enseñar un poco acerca de los daños de sustancias como el alcohol y el tabaco, que son las sustancias que pueden haber más próximas a ellos y que además siguen siendo, aún en este año, sustancias que son socialmente aceptadas, ¿no? Y que los papás consumen. Entonces, enseñar acerca de la prevención desde edades muy tempranas es fundamental. Y bueno, pues desde los contextos escolares, esto sin duda alguna tiene un valor esencial. La capacitación docente también en la identificación de factores de riesgo es muy importante. Los maestros pues son un elemento fundamental. Nosotros lo hemos visto en la actividad preventiva de los centros comunitarios de salud mental, la colaboración de los maestros para la identificación de casos de riesgo es muy, muy importante y saber cómo identificarlos de una manera general ayuda bastante a mejorar las condiciones de la población escolar. El tener entornos escolares seguros e incluyentes es un elemento central porque el consumo no solamente depende del ofrecimiento de una sustancia, también las experiencias de inseguridad
o aquellas experiencias que podemos vivir en la adolescencia, por ejemplo, de exclusión o de estigmatización, pues pueden dañar bastante la confianza que una persona tiene para desenvolverse en el mundo. Y ya vimos con las habilidades que esta parte es una parte esencial. También la participación estudiantil, el liderazgo y el desarrollo de brigadas, por ejemplo. Algo que me parece muy relevante es enseñarle a los niños, niñas y adolescentes que pueden ser líderes en lo que se propongan, ¿no? Siempre hay posibilidad. Y aunque en la vida tenemos roles distintos y a veces somos más parte de los equipos que líderes, podemos encontrar el liderazgo y eso también puede favorecer bastante la salud personal y la salud emocional. Em, También las actividades extracurriculares, ¿no? Aquellas que son accesibles como el arte, el deporte, la cultura, la creación de redes comunitarias de prevención, ¿no? En distintos contextos son esenciales. En los estados se trabaja desde distintos ámbitos en la creación de redes comunitarias y esto ha sido un elemento bien rico para que la prevención no venga solamente del profesional de la salud mental, sino también de la propia comunidad que entiende muy bien las circunstancias que se viven en la localidad. Entonces, la generación de redes comunitarias es algo que también es muy importante para prevenir el consumo de sustancias. Las campañas de sensibilización con mensajes claros y adecuados. La comunicación es un elemento importante para prevenir, pero no es el único. La campaña simplemente es un contexto donde se dan ciertos elementos preventivos. Por ejemplo, desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones contamos con campañas de comunicación que son muy importantes, campañas en redes sociales, en medios de comunicación, pero sin duda alguna, algo que es esencial es que las acciones preventivas en sí mismas, aquellas que son de sensibilización, los talleres, las actividades uno a uno, pues se lleven a cabo en los contextos donde las personas se desenvuelven. Entonces, una campaña es importante, pero no es la única fuente para prevenir, ¿no? La prevención se encuentra además en las comunidades, en las colonias, en las escuelas, en la casa, en los centros comunitarios, en cualquier lugar donde uno se desenvuelva, puede generarse estrategias de prevención y ahí las campañas serán acompañantes de esas estrategias. Y bueno, también un elemento importante son los espacios seguros y que están libres de violencia para la niñez y la juventud. Saben, a lo largo de mi trayectoria me he encontrado muchas personas que piensan que existe una relación entre el consumo de drogas, la violencia y la delincuencia. Y algo de lo que explican, que desde mi punto de vista no es muy acertado, es que el consumo de drogas genera contextos de violencia y hace a las personas que roben, ¿no? Por ejemplo. Y por el contrario, con el paso de los años y teniendo la experiencia que tengo en esta institución, me doy cuenta de que los contextos violentos, sin duda, representan un gran reto para la niñez, para la adolescencia, para la juventud y que justamente ante distintos contextos de violencia, las personas buscan generar ciertos recursos y a veces esos recursos no son saludables. Y dentro de esos recursos puede venir el consumo de sustancias. No digo que sea una respuesta adecuada, pero a veces puede existir como una reacción. En muchos casos vemos que, por ejemplo, quienes consumen sustancias tuvieron una experiencia traumática en la infancia o en la adolescencia. Y no significa que todos los que hemos vivido una experiencia traumática vamos a consumir una sustancia, pero sí puede ser un antecedente de la gestión que se tiene a través de el inicio del uso de una sustancia. Y bueno, acercándome un poco al final, quisiera decirles que nosotros contamos con una red de centros comunitarios de salud mental y adicciones que tienen todo un modelo de atención que va desde la prevención hasta el tratamiento y que también capacita a personal tanto profesional como no profesional. Los centros comunitarios de salud mental tienen muchas acciones en las escuelas, ¿no? Si ustedes que están en un plantel educativo quieren que un Secosama vaya a su escuela, pueden acercarse, tenemos un directorio en nuestra página. También tenemos una línea telefónica que es el 800-911-2000. Ahí pueden pedir información acerca de dónde está el Secosama más cercano. Y por ejemplo, un Sakosama puede ir a una escuela para poder hacer detección oportuna de riesgo psicosocial,
dar talleres, dar pláticas, invitar a recibir atención a aquellas niños o adolescentes que tienen alguna condición de riesgo y se les puede atender y la atención es 100% gratuita, ¿no? Este es un elemento bien valioso que tenemos en la salud pública en México porque hay pocas redes como la que tenemos en nuestro país de este tamaño. Tenemos 343 centros en todo el país. Y un poco la dinámica de trabajo de estas unidades, de estos centros comunitarios, es, bueno, por un lado, la conformación de redes comunitarias para que se hagan acciones en los espacios pues más amplios a donde más población se pueda alcanzar. En las escuelas o en espacios ya identificados de atención se puede hacer la identificación de riesgo, no solo psicosocial, sino riesgo de depresión, de ansiedad o de consumo de sustancias. Y si se identifica el riesgo, pues se puede invitar a la persona a que reciba atención tanto del consumo de sustancias como de otras condiciones de salud mental. Y tenemos distintas intervenciones en las unidades para el consumo de alcohol, tabaco, marihuana. También hay atención para papás, para que acompañen a los adolescentes en el proceso de crecimiento. Hay programas de atención sobre crianza positiva para acompañar a los papás en la crianza de los niños. Hay talleres en desarrollo de habilidades para la vida. Y bueno, pues hay muchas actividades orientadas a la prevención y en los últimos años se han sumado acciones para promover la salud mental de las personas. Así que no solo cuando hablamos de consumo de sustancias se da atención, sino también si hay cualquier otra condición de salud mental. Les agradezco muchísimo su atención y bueno, pues ahora devuelvo el micrófono y dejo de compartir. Muchas gracias, maestra. Muy clara la exposición y buenas tardes a todas y todos. Les recuerdo que está en el enlace en el chat para que puedan registrar su asistencia y puedan comentar sus opiniones. También se les recuerda que en el chat está habilitado el espacio para que puedan colocar sus preguntas, sus comentarios, para que cualquier inquietud tengan a bien aprovechar estos momentos para poner su pregunta y en la medida de lo posible se hará lectura de cada uno de los comentarios. Eh, Retomando de los comentarios, hay quienes hacen agradecimiento por la información y una de estas personas comenta: es tan complejo cuando se vive rodeado de violencia, que viven desde casa. ¿Cómo apoyar a los alumnos en este tema de la violencia cuando en casa viven golpeados, aislados, en condiciones de trabajo, con familias disfuncionales y condiciones de pobreza? Una pregunta bastante compleja, pero que bien sirve para ir abriendo el tema. Sí, sí, ciertamente es una condición muy compleja y bueno, en la suma de todos los factores psicosociales que pueden haber entre las personas, pues está la violencia, los contextos violentos o la desventaja socioeconómica, ¿no? Que también pues deja bastante huella en las personas. A veces desde la escuela no podemos evitar esos contextos violentos, pero sí podemos ayudar a los alumnos, y creo yo, si son estudiantes, vamos, si nos referimos a estudiantes, ¿no? Justamente desarrollar, por ejemplo, una estrategia o una habilidad para enfrentar esas circunstancias, ¿no? Tener la fortaleza o desarrollar la fortaleza en los alumnos, darles la confianza a niños, niñas y adolescentes de que pueden enfrentar esas situaciones, no, y sobre todo no normalizar la violencia, no, no asumir que los entornos violentos son normales, ¿no? Lo terminamos a veces normalizando porque es parte de las circunstancias en algunas familias, pero el mensaje de no normalizar la violencia, no replicar la violencia, no crear entornos violentos en la escuela y fomentar el desarrollo de autoconfianza en los niños, niñas y adolescentes que aún están pasando por condiciones de violencia, les puede dar muchos elementos para desarrollarse de una manera saludable. Y sin duda alguna, los contextos pues de desventaja social también representan algo que no necesariamente se va a poder solucionar desde la escuela, pero el acompañamiento también es importante, ¿no? El hacer o compartir que aquel niño o niña
que vive en una condición de pobreza también merece oportunidades, que también puede desarrollar habilidades. Es importante, ¿no? Exponer a los niños en condiciones de desventaja al deporte, al arte también es fundamental, ¿no? Que entiendan que el arte y el deporte no solamente está disponible o que solamente es accesible, ¿no? Para las personas que tienen dinero suficiente de ingreso económico, me parece que también es importante, ¿no? Y bueno, yo entiendo eso bien porque yo vengo de un contexto de desventaja socioeconómica y creo, y donde yo crecí, pues también tiene esa condición. Entonces sé que justamente cuando encontramos a un maestro que nos da esperanza, a un maestro que nos habla y nos hace entender que el mundo puede ser bueno, que puede ir más allá, ¿no? Que puede llevarnos a lugares inimaginables, eso puede rescatar a un niño, ¿no? Creo que siempre todos recordamos a una figura de un docente que pudo habernos ayudado en alguna medida y eso a veces, eso que hicimos en un momento de la vida puede ser súper significativo en el futuro. Muchas gracias y qué importante el destacar este papel del docente que a veces pasa, a veces desapercibido, pero que realmente es algo fundamental y que hay veces que ese comentario o la relevancia que puede darle un docente a un estudiante, pues sí puede marcar para la vida, para que pueda salir adelante, para que se pueda hacer frente a muchas situaciones, algo bien, bien importante. Sí, sin duda alguna. Alguien pregunta en el chat, ¿qué estrategias se pueden implementar en las aulas para trabajar el manejo de emociones y promover la empatía? Pues sobre todo creo que uno de los elementos importantes en el caso de las habilidades en el aula es el modelamiento. El modelamiento es muy importante, ¿no? Por eso también es muy importante que los docentes cuiden su salud mental, ¿no? Que se protejan a sí mismos porque también están expuestos a entornos muy estresantes. Entonces, el modelamiento es sumamente esencial, los ejercicios que se pueden hacer entre los niños, ¿no? Para poder justamente abordar la empatía, que no son comunes, también es algo esencial, ¿no? Yo recuerdo que justamente pensando en una gran maestra que pude haber tenido en la primaria, de repente nos exponía casos hipotéticos de situaciones y justamente eso nos iba enseñando a ponernos en el lugar de esas personas, ¿no? Una persona con una enfermedad, una persona con una discapacidad, una persona con una desventaja socioeconómica y entonces justamente los ejercicios que son un poco vivenciales y que ayudan a que los niños promuevan su pensamiento creativo o crítico, también ayuda bastante a generar empatía entre las personas y además sobre todo, evidentemente, siempre promover y normalizar el respeto y las reglas entre la dinámica de grupo. Muchas gracias, algo que pueden comenzar a implementar pues ya desde este momento en el aula. Alguien comenta, nada como el compartimiento de experiencias personales, gracias a la ponente. Eh, Igual alguien pone aquí, ¿cuál sería la recomendación en función al acceso que tienen a contenidos violentos en redes o en plataformas en Internet? ¿Cómo trabajar en ese punto? Me parece un poco ligado con lo anterior de, bueno, está esta violencia en el contexto familiar, escolar, ahora en la parte de las redes, ¿qué podría hacerse? Sí. Uf, bueno, creo que uno de los elementos importantes es lo que decía yo previamente, no normalizar la violencia, ¿no? Justamente a veces lo que vemos en, ya ni podría decir en televisión, ¿no? Lo que vemos en redes sociales, que es lo más cercano, ¿no? Todos tomamos un celular y vemos reels, vemos TikToks y vemos cosas. A veces nosotros mismos educamos el algoritmo de las redes sociales a que nos presenten condiciones violentas, ¿no? Entonces, si en la adultez nosotros normalizamos ese tipo de contenidos y los consumimos, pues ese es el moldeamiento que también le damos a los niños y adolescentes, ¿no? Que normalicen a lo mejor la violencia no en su contexto, pero sí en lo que ven. Creo que también la supervisión es muy, muy importante, ¿no? Tener
mucho cuidado con los dispositivos móviles en edades muy tempranas, vigilar el contenido que se está viendo, vigilar también los contactos que se tienen con personas adultas, ¿no? Que a lo mejor los papás a veces no saben que del otro lado del videojuego, en el intercambio, hay un adulto. Entonces, creo que el acompañamiento, la supervisión también respetuosa es importante, ¿no? Y creo que los niños también pues tienen el derecho, los adolescentes, del tiempo de esparcimiento en redes sociales posiblemente, pero con mucha supervisión. Y eso es lo que a veces falla, porque la supervisión toma tiempo, ¿no? Requiere una inversión. Entonces, a veces en la inversión del tiempo, pues vemos un alto costo. Entonces, pues creo que para cuidar a las infancias y a la adolescencia, pues es importante pagar ese costo del tiempo en la supervisión activa por parte de los papás y los maestros. Muy importante ese rol de la supervisión constante. Vienen igual aquí, ligándolo un poco con el tema de la familia, una pregunta que dice, ¿qué hacer cuando son los mismos padres del alumno los que consumen? Y alguien más comenta, me parece excelente este tipo de conferencias, excelente ponencia. Los maestros hacemos nuestra parte desde las aulas. Es difícil luchar contra todo y contra todos. Con tristeza, vemos que en fiestas que los jóvenes asisten con sus padres, les permiten tomar e incluso se drogan y no pasa nada. Sí, eso es muy correcto decirlo porque em, es una paradoja que las sustancias que causan más daño a la salud, o sea, realmente el alcohol y el tabaco son o generan muchas consecuencias muy importantes en la salud de las personas, son las más toleradas, las más aceptadas. Ahora también los dispositivos para vapear, ¿no? Pues tienen una incursión muy importante a pesar del riesgo que representan para la salud. Lo hacen los papás, ¿no? Tenemos que ir derribando estos discursos de que prefiero que lo haga conmigo en mi casa, que empiece a tomar, que aprenda a tomar para que no lo haga solo o sola, ¿no? Y que le vaya a suceder algo, porque nosotros mismos estamos exponiendo a los niños y adolescentes al consumo de sustancias, ¿no? Y a la idea de que es algo tolerado. Y el no tolerarlo no significa que lo tachemos de algo malo o negativo, sino no saludable y no saludable sobre todo para las infancias. El modelamiento es esencial. Si nosotros, por ejemplo, enseñamos a los hijos o como maestros a que no se tira basura en la calle, los niños lo van aprendiendo y lo ven como inadecuado, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo en el caso del uso de sustancias? Representa un reto, sí, porque como les decía, está muy normalizado el consumo, es parte de los contextos de las personas, pero bueno, empezando por uno mismo, ¿no? Limitando a lo mejor ese acceso, no llegando, por ejemplo, tal vez al punto de embriaguez, porque también debo decirles, el alcohol es el principal generador de violencia en contextos familiares, sociales, cuando hablamos de sustancias, ¿no? La violencia que se produce por el alcohol puede ser bastante constante, puede generar muchos problemas en una familia. Entonces, es una razón también para limitar el consumo del alcohol y no normalizar no solamente un contexto de consumo, sino también un contexto violento. Otro de los comentarios dice, agradezco el comentario de la ponente en el que el docente debe cuidar su salud mental. Se nos olvida que también somos padres de familia y no llevar problemas en casa. Paciencia en todo momento. Saludos. Alguien más comenta sobre que la educación comienza en casa desde temprana edad, la parte fundamental de padre y madre. Alguien más pone cómo se está trabajando para articular las distintas instancias de gobierno para la atención al tema. Como director a veces es complejo. Hay estados con guías operativas con mayor claridad y otras entidades no. En ocasiones termina uno en medio de la burocracia y propio de nuestras responsabilidades, entre escuela, supervisión, dirección operativa, DIF, etcétera. Sí, bueno, nosotros desde el ámbito de salud siempre hemos visto que los entornos escolares son un gran escenario para hacer prevención. Efectivamente, no todo le toca a los maestros, ¿no? Realmente la educación, pues también se gesta en casa, ¿no? Sin duda alguna, el pie de la educación, digamos,
de esta gestión que hacemos de nuestro comportamiento con el mundo se hace en casa, ¿no? En la escuela nos dan la instrucción para poder tener conocimientos y también habilidades. Entonces, desde salud se busca constantemente poder entrar a los entornos escolares. En cada entidad federativa nosotros tenemos un homólogo que es la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones. Es un espacio a donde cualquier persona puede acercarse para pedir apoyo para que en sus escuelas existe un programa preventivo que no tienen que hacerlo únicamente los maestros, ¿no? Hay personal de salud capacitado en salud mental que puede ir a hacer estas actividades. Efectivamente, ¿no? Justo es como quitarles un poco la carga, sabiendo que puede haber la burocracia del trabajo continuo, ¿no? Pues el enfrentamiento a un grupo que también representa un reto constante día a día. Y también, sin duda, seguramente una satisfacción constante en el día a día. Bueno, pues no todo se tiene que hacer por parte de la escuela. Y si ustedes en algún momento quisieran llevar a su escuela acciones preventivas, pueden acercarse a la comisión o a a un Secosama y ellos lo hacen por ustedes. Hago lectura de otras dos preguntas que van muy ligadas con esto. Alguien dice qué hacer para poder alejarse de esas sustancias para poder prevenir la violencia y alguien más coloca cuáles son los requisitos para recibir atención en un Secosama. ¿Se tiene que ser mayor de edad? No, recibir atención en un Secosama no se necesita ser mayor de edad, pero sí en el caso de ser menor de edad por ser una intervención de salud, es necesario que se cuente con el consentimiento informado y bueno, el asentimiento obviamente de quien es menor de edad. De hecho, una gran parte de las personas que se atienden en los Secosamas son adolescentes que son invitados en las escuelas para poder recibir atención. Y justo hay quienes reciben atención no solo porque ya consumen alguna sustancia, en algunos casos hay maestros que dicen, oye, puedes ver a este alumno porque tiene esta condición en casa o porque tiene estos problemas aquí en la escuela o porque le hacen bullying. Entonces se puede atender a cualquier persona que tenga pues lo que nosotros clasificamos, digamos, en lo técnico como riesgo psicosocial, ¿no? Ese es como nuestro concepto, pero en realidad es para cualquier persona que tenga una situación adversa, ¿no? Que esté necesitando apoyo y en conjunto con la intervención, pues también se promueven acciones preventivas, ¿no? Para que ese adolescente no avance a lo mejor a estar experimentando con otras sustancias o que gestione de mejor manera cómo enfrenta, ¿no? Los retos de la vida, ¿no? Entonces, es posible desde la intervención y también se hace a través de talleres, ¿no? Hay elementos que se pueden brindar muy bien en talleres que pueden ser una enseñanza muy favorable para no normalizar la violencia y no normalizar el consumo. Gracias ahorita por la falta de tiempo. Voy a leer uno de los últimos para ir armando la respuesta. Alguien pregunta de si tiene algún costo que vayan a Ah, hacerse este tipo ninguno, de es completamente pláticas. gratuito, 100% gratuito. Alguien también pone, el problema es que no se tiene una dirección de lo que debe de hacerse cuando lo detectamos por parte de los protocolos y además los padres que no aceptan. Imagino aquí tomando en cuenta que la respuesta por parte de los padres a veces es de, pues yo nunca lo he visto fumar, no me consta, entonces no paso. Sí, les voy a decir una experiencia que yo he tenido a lo largo de estos años y es que en este proceso de tamizar o detectar oportunamente, cuando se invita a los adolescentes a recibir atención, se requiere el consentimiento y también se requiere hablar con los papás. El profesional, el psicólogo va a buscar hablar con los papás, pues para explicarles un poco de la situación, darles orientación. Y muchos papás no acuden con los adolescentes, ¿no? A pesar de que el adolescente o la adolescente quiere asistir con el psicólogo, los papás no lo acompañan. Entonces, a veces pues se corre con suerte y hay otro familiar que decide acompañar como la abuelita, que casi siempre es una figura femenina, pero a veces los papás ponen muchas dificultades, ¿no? Y se entiende, mucho de lo que dicen es que está relacionado con sus horarios de trabajo. Entendemos perfectamente que no siempre uno se puede ausentar de su trabajo, pero bueno, qué mejor motivo para poder ausentarse del trabajo que la salud mental de nuestros hijos. Entonces, creo que eso también es muy importante promoverlo desde las aulas, ¿no? Que la participación de los papás es fundamental. Si los niños o los adolescentes pueden estar recibiendo atención de un profesional, siempre tienen que involucrarse.
Qué importante mencionar esto de que se involucre la familia, tomando en cuenta que muchos de los asistentes a este seminario son de nivel medio superior y que Sí. muchos llegan a tener la idea de, bueno, ya están muy grandes, ya casi mayor de edad, pero pues realmente sí es fundamental el que sigan ahí. Exacto. Y que bueno, la adolescencia es una etapa transitoria, pero muchos problemas que se gestan en la adolescencia no son transitorios, sobre todo si se gestan a edades tan tempranas pueden volverse permanentes. Entonces, desde esa óptica siempre vale la pena tener un acompañamiento cercano cuando el adolescente sigue teniendo una edad en la que, aunque no quiera, ¿no? Aunque no esté tan abierto, pueda tener acompañamiento por parte de los padres. Voy con uno de los últimos comentarios. Considero que como docentes deberíamos tener más capacitación constante en el manejo de las emociones para poder apoyar a nuestros alumnos y poder crear un ambiente seguro y de confianza en el aula, para fomentar la autorreflexión y la conciencia emocional, así como también integrar la educación socioemocional en el currículo, algo que parece también va de la mano un poco con lo que compartí ahorita con lo de habilidades para la vida, justamente. Sí, el autocuidado es esencial. El autocuidado que viene desde la capacitación, pero que también viene desde el propio conocimiento, desde la propia motivación, ¿no? Bien dicen que así como en el avión para ponerle la mascarilla a la otra persona del oxígeno, primero me la tengo que poner yo, en el autocuidado es exactamente lo mismo. Primero me procuro mi autocuidado para poder apoyar a las demás personas y poder hacerlo de una manera adecuada. Exactamente. Y bueno, antes de que nos dé un comentario final, una reflexión final que quisiera compartirles, les recuerdo que sigue ahí en el chat el enlace para su asistencia, eh, y también para que si alguien no ha podido registrarse, revise cómo está configurada su máquina, si lo pueden checar en su computadora o celular, porque todavía está habilitado el Forms. ¿Sí, maestra Nadia? Sí, pues yo solamente agregaría que la prevención es una gran inversión. De hecho, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el lema de este año es: la evidencia es clara, debemos invertir en prevención. Sin duda alguna, la inversión en la prevención, en el autocuidado, es un elemento fundamental para tener sociedades más sanas, tener niños, niñas y adolescentes sanos, felices, íntegros. Que se desempeñen en la vida de una manera mucho más favorable, ¿no? Yo creo que todos aspiramos a eso. En algún momento escuché: los hijos no son hijos de una persona, son hijos de todos, no son hijos de la sociedad. Entonces, desde acá, desde la comisión, pues tratamos de poner nuestro granito de arena que nos corresponde porque la comisión pues representa la presencia del Estado ante problemas de salud mental o condiciones de salud mental, pero quienes trabajamos acá lo hacemos con mucho ánimo de poder sumar a tener infancias más sanas, más felices y también que la adolescencia y la juventud se transite de una mejor manera. Muchas gracias, maestra. Excelente presentación, muy bellas palabras para terminar y justamente con este interés que se tiene por fomentar estas infancias, adolescencias y juventudes con más salud mental. Le agradezco mucho y bueno, a quienes nos acompañan les recuerdo que el seminario tenemos otra sesión el siguiente miércoles 2 de julio a las 3 de la tarde. Aquí nos vemos. Bonita tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego.